buenos días. Ya es martes 7 de septiembre y queremos compartir la lección del día de hoy, el ejemplo de descanso. Muchas veces escuchamos decir a las personas cuando ya es miércoles, jueves, estamos cansados, necesitamos descansar. Probablemente también cuando tienes un día pesado, tú también dices que estás cansado. Y Dios nos ofrece un descanso, ese descanso que necesitamos. Y al iniciar, vamos a iniciar con una pequeña oración. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, gracias Señor por este nuevo día, por esta oportunidad que nos da de vivir. Y ahora que vamos a compartir la lección, por favor que usted nos dé entendimiento y sabiduría para poder hablar de acuerdo a su divina voluntad y no a la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Además de los ejemplos que ya hemos visto, esta idea de tipos y símbolos, también se puede aplicar al concepto bíblico de descanso. Para ver esto, vayamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero en los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las sombras suyas estaban acabadas, sus obras, desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué se refiere la promesa vigente de entrar en su reposo? La experiencia de Israel durante el éxodo y las peregrinaciones por el desierto, ¿por qué ofrecen una perspectiva adicional a la idea de entrar en el reposo de Dios? El tema de la perseverancia y la fidelidad es muy importante aquí, aunque aquí se habla del sábado, el principal objetivo de estos versículos y los anteriores. Podemos mirarlo ahí en Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 19. Y es realmente un llamado para que el pueblo de Dios persevere en la fe, es decir, permanecer fiel al Señor y al Evangelio. Estos pasajes recuerdan al lector que debe tomarse en serio las lecciones aprendidas de la conducción de Dios en el pasado, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como dice Hebreos 4:11. Presta atención, esta es una oportunidad. El pasaje sigue diciendo que Israel oyó el Evangelio, pero la palabra no le sirvió de provecho. En lugar de que su fe se fortaleciera con la confianza y la obediencia, eligieron la rebelión y por lo tanto nunca experimentaron el descanso que Dios quería para ellos. En Hebreos 4:3 apunta la estrecha relación entre la fe y el descanso. Podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creamos y confiemos en aquel que prometió reposo y que puede cumplir esta promesa. Y ese es, por supuesto, Jesucristo. En Hebreo 4:3
Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. La pregunta: ¿cuál fue el principal problema con las personas mencionadas? ¿Qué lección podemos aprender de esto nosotros, a quienes se nos ha anunciado la buena nueva? Lo mismo que a ellos, como dice Hebreos 4:2. La comunidad cristiana primitiva aceptó la revelación previa de Dios, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y creyó que Jesucristo era el Cordero de Dios, el sacrificio por sus pecados, y por la fe en el sacrificio pudieron experimentar la salvación en Jesús, el descanso que se nos ofrece en Él. Comprender lo que significa ser salvos por la sangre de Jesús, ¿cómo puede ayudarnos a entrar en la clase de descanso que podemos tener en Jesús, sabiendo que somos salvos por gracia y no por obras? Y en el comentario leemos: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque en aquel que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, 9, 10 y 11. El reposo que aquí se menciona es el reposo de la gracia que se obtiene siguiendo la prescripción. Trabaja diligentemente. Los que aprenden de Jesús, su humildad y mansedumbre, encuentran reposo en la experiencia de practicar las lecciones de Cristo. No se obtiene reposo en la indolencia, el egoísmo y la búsqueda de placeres. Los que no están dispuestos a dar al Señor un servicio fiel, ferviente y amante, no entrarán en su reposo espiritual ni en esta vida ni en la venidera. El trabajo diligente es lo único que produce paz, gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. El descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde el punto de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa en la aceptación de sus caminos. Haced lo que os ha pedido y estad seguro de que Dios hará lo que Él ha prometido. ¿Habéis acudido a Él renunciando a vuestros expedientes, a vuestra incredulidad y a vuestra justicia propia? Y tal como sois, débiles, desvalidos y listos para morir. ¿Cuál es el descanso prometido? Es la conciencia en la que Dios es fiel, en que nunca chasquea a quien acude a Él. Su perdón es pleno y gratuito, y su aceptación significa descanso para el alma, reposo en su amor. Seremos salvos y salvados eternamente cuando entremos por las puertas de la ciudad. Entonces podremos regocijarnos de que somos salvados eternamente. Pero hasta entonces necesitamos prestar oídos a la admonición del apóstol. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. Tener un conocimiento de Canaán, cantar los himnos de Canaán, regocijarse en la perspectiva de entrar en Canaán, no llevó a los hijos de Israel hasta las viñas y olivares de la tierra prometida. Tan solo podían hacer las suyas, en verdad ocupándolo, cumpliendo con las condiciones, ejerciendo fe, viviendo en Dios y aferrándose en su promesa. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, y cuando nos entreguemos en sus manos, creceremos continuamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Progresaremos hasta que lleguemos a la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo. La fe obra por el amor y purifica el alma, eliminando el amor al pecado que conduce a la rebelión contra la ley de Dios y su transgresión. Muy buena lección que nos debería llevar a entregarnos a Cristo y a vivir una vida mejor. Podemos analizar tan solo 3 versículos. En el versículo 9, vamos a estar hablando en el versículo 9 dice:
dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? El que Dios ofrece, ¿verdad? Por tanto queda, dice, se presenta en la conclusión a la cual se aludió en Hebreos 4.6, la cual dedujo una serie de razonamientos que comienza con Hebreos 4.3 con el fin de aprobar la promesa de Dios. El reposo de Dios, como originalmente se fue prometido en el antiguo Israel, incluía, el primer punto, un establecimiento permanente en la tierra de Canaán. Número 2, una transformación de carácter que haría de la nación un adecuado representante de los principios del reino de Dios. Y, punto número C, haría a ellos el agente escogido de Dios para la salvación del mundo. Pero la generación a la cual originalmente fue hecha la promesa del reposo fracasó, no entró en Canaán debido a la incredulidad. Lo vimos antier, ¿verdad? Josué concedió a la siguiente generación la entrada a la tierra que se les había prometido, como dice Hebreos 3:11, pero no eran espiritual duros de servir, no pudo hacerlos entrar en el reposo espiritual que Dios quería que disfrutaran. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron. Siguiente punto, la misma promesa fue repetida en los días de David, como dice Hebreos 4:7. Esto demuestra que Israel aún no había entrado en el reposo espiritual, y también en sus fracasos en los días de Moisés y de Josué no había invalidado la promesa original. Es seguro el cumplimiento final de los propósitos de Dios a pesar del fracaso de sucesivas generaciones. El autor suplica fervientemente al pueblo de Dios en los días apostólicos que entre en aquel reposo. Y podemos mirar ahí en Hebreos 4:16. Perdón. Lo perdí por un momento. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Además, podemos mirar también aquí cuál fue el problema entonces del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. El no creer en Dios y no creer en sus promesas. Probablemente nos pueda suceder lo mismo a nosotros si no creemos en sus promesas. En conclusión, continúa la validez de la promesa de entrar en el reposo espiritual. Pero, sabes que Dios no ha cambiado y Dios nos da sus promesas y están ahí para que nosotros podamos hacerlas nuestras. Entonces, si la promesa está ahí, ¿cuál es el problema? Es de que yo no quiero cambiar, yo no quiero dejar las cosas que me impiden entrar en ese reposo. ¿Sabes? De nada había servido que Dios los condujera por ese desierto, sacarlos de la esclavitud para que entraran a la tierra prometida y pudieran entrar a esa tierra que fluía leche y miel si ellos no querían. Ellos se habían acostumbrado al mundo, a vivir en el mundo, a vivir una vida cristiana, probablemente como ellos querían, como ellos decidían. Entonces Dios no puede hacer nada. Ahí estaba. Y es por eso que ellos no entraron. Josué no les pudo dar la tierra prometida a ellos porque ellos no quisieron entrar. Porque Dios se los había otorgado, pero ellos no quisieron. Y entraron sus hijos. Ahora, la promesa sigue estando ahí. Por eso dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Sabes que ellos estaban cansados de la esclavitud? Sí, estaban cansados porque no era nada fácil y quería darle ese descanso que ellos necesitaban. Dios lo sabía, pero desafortunadamente no quisieron. Entonces,
Dios no puede hacer nada más porque ya lo hizo todo. Somos nosotros los que tomamos la decisión de decir, entro o no entro, voy o no voy. Entonces, hay algo cuando dice, al entrar en el reposo de Dios, que significa confiar en la gracia salvadora de Jesucristo, el cristiano necesariamente ya ha cesado de tratar de alcanzar la justicia por sus propias obras. El autor también puede tener en cuenta el reposo cristiano en las obras del pecado, obras que impidieron la entrada a la tierra prometida de los israelitas, que fueron liberados de Egipto y que más tarde le cerraron el paso a otras generaciones que no entrarán en el reposo espiritual de Dios. Triste, porque a veces nosotros seguimos el ejemplo de nuestros padres. Y al seguir el ejemplo de nuestros padres, si nuestros padres se equivocaron, también nosotros nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero si los padres hicieron las cosas buenas, nosotros vamos a seguir. Pero es un ejemplo, y todo esto que estamos estudiando esta semana, es un ejemplo de las cosas que sucedieron y que el apóstol Pablo en Hebreos 4 nos quiere decir de una u otra manera que nosotros podamos entrar en ese reposo que necesitamos, ese descanso que todos necesitamos. Lo que necesitamos es ser celosos. Hagamos todo esfuerzo para entrar en el reposo de Dios, porque es necesario hacer esfuerzos diligentes, determinados. Y es por eso que en Hebreos 4, 11 al 16 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que entró y que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí equivale una aplicación práctica al principio establecido en el tema presentado en Hebreos 3:4, 4:10, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí. Pero probablemente que el que se esfuerza de todo corazón para entrar en aquel reposo, evita el abismo de la incredulidad en que cayó el antiguo Israel. Y es por eso lo opuesto es entrar. Si algunos israelitas cayeron en el desierto, quiere decir que habían salido de Egipto con el propósito de entrar a la tierra prometida. Cuando el hombre no alcanza el reposo de Dios, se deduce que una vez tuvo el propósito de entrar en él. Los cristianos tibios de hoy día son los que caen ahora a semejante ejemplo de desobediencia. En la parábola del sembrador hay claras advertencias acerca de esta dificultad y vamos a mirarlo en Mateo capítulo 13 versículos 5, 6 y 7. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos la secaron. Ahora, cuando vamos a la iglesia no se trata solamente de ir a la iglesia, sino mantenerte firme. Yo he escuchado, quizás tú has escuchado, que muchas personas se salen de la iglesia porque no encontraron lo que andaban buscando, porque probablemente fueron a buscar cosas que no había ahí. ¿Sabes? Nosotros somos tan frágiles como el pueblo de Israel, que nos molesta todo
nos enojamos, criticamos, y ese fue el peor error que hizo el pueblo de Dios. Fijarse en lo que los demás están haciendo. Pero si los demás se equivocaron, tú no te equivoques. Tú sigue el ejemplo de Jesús. Es por eso que nos damos cuenta aquí que todas estas personas se perdieron, porque perdieron de vista el objetivo. Si tú un día tomaste la decisión de bautizarte, es porque tú necesitabas hallar un descanso. Y tu propósito, tu meta es el cielo. No es aquí, es el cielo, es la tierra prometida, lo que Dios nos ha prometido. Y lo encontramos ahí en San Juan 14, 1 al 2 y 3. Él fue a preparar un lugar. Esa es nuestra meta. Mi hermano, mi amigo, luchemos por alcanzar nuestra meta, nuestro objetivo. Morar por toda la eternidad y que podamos alcanzar ese reposo que Dios nos ofrece. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección. Ayúdenos a confiar en su palabra, que su Espíritu Santo pueda conducirnos y que nosotros podamos escuchar hoy su voz, que no endurezcamos nuestro corazón, que tu palabra pueda penetrar. Por favor, Señor, se lo rogamos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana si así Dios nos los permite.